Somos Martín y María y hoy os vamos a hablar en profundidad acerca de la RISE RMS 220, una impresora que no solo destaca por su potencia y precisión, sino que abre la puerta a nuevas oportunidades en diversos sectores, desde la ingeniería hasta la educación, pasando por la salud y la industria automotriz. El objetivo del webinar es que al finalizar tengáis una visión clara de qué puede aportar RMS 220, cómo puede ayudar a resolver problemas en tu día a día y especialmente qué valor puede aportar a tu organización. Estamos seguros de que os va a encantar. Adelante, Martín, con la presentación. Muchas gracias, María. Antes de comenzar a hablar de la impresora, vamos a presentar un poco a RISE 3D, que es el fabricante detrás de este nuevo equipo de impresión SLS. Se trata de un fabricante bien conocido con 10 años en el sector. Es una compañía global que tiene sedes tanto en Asia como en Estados Unidos como en Europa, y es uno de los principales fabricantes de impresoras 3D de gama profesional a nivel mundial. Sí que es muy conocido por las impresoras FDM en las que lleva trabajando durante muchos años. Sin embargo, recientemente ha dado el salto también a la tecnología de resina, en concreto con tecnología DLP, y ahora ha lanzado su primer equipo de fabricación SLS, que es el que presentaremos hoy en este webinar. Como comentamos, es una compañía global y, por tanto, a día de hoy comercializa sus productos en 173 países a lo largo de todo el mundo. Además, como comentaba, es una compañía, una empresa bien conocida y, como podéis ver, actualmente sus impresoras están presentes en más de 15.000 centros de todo el mundo, tanto empresas como centros educativos, centros de investigación, universidades, etc. Aquí podéis ver un pequeño ejemplo de algunos de las empresas o de las entidades que confían en RISE 3D y podéis ver que hay algunas empresas muy importantes a nivel global. Dentro de la solución de impresión 3D SLS de RISE, vamos a hablar en primer lugar de la impresora, la RMS 220, y de sus características principales. Quizá uno de los puntos clave o de las características más importantes de una impresora 3D SLS es su sistema de láser. En este caso contamos con un láser de fibra en infrarrojo cercano y una longitud de onda de 1064 nanómetros que suele ser similar a que podemos encontrar en cualquier otra impresora de su segmento. Sin embargo, las semejanzas finalizan ahí. Tenemos unas características que hacen que esta impresora se diferencie en gran medida del resto de equipos de escritorio y se acerque más quizás a impresoras del segmento industrial, como por ejemplo su potencia. En este caso contamos con un láser con 75 vatios de potencia. Es habitual que las impresoras de este segmento cuenten con láseres con potencias entre 5 y 30 vatios. En este caso, como veis, estamos con una potencia superior al doble de lo que suele ser habitual en este tipo de equipos. Además, otro punto importante es el diámetro del punto. El diámetro del punto es el diámetro de la proyección del láser sobre el lecho de polvo y es el factor que nos va a determinar la resolución que nos puede proporcionar esta impresora. En este caso, contamos con un tamaño de punto de tan solo 200 micras, ligeramente inferior al que podemos encontrar en otros equipos de este segmento, y que nos van a garantizar una mayor resolución y un mejor acabado en las piezas que producimos mediante la RISE 3D RMS 220. Finalmente, quizás una de las características más innovadoras y que hacen de esta impresora una de las más productivas del mercado es su sistema de galvanómetros. El galvanómetro es el elemento capaz o responsable de proyectar el haz láser sobre el lecho de polvo y su velocidad nos va a determinar también la velocidad de impresión de la impresora. En este caso contamos con un galvanómetro de alta velocidad capaz de realizar barridos de hasta 30.000 milímetros por segundo. Tanto el láser de alta potencia como la velocidad del galvanómetro nos van a permitir realizar impresiones de alta velocidad en prácticamente cualquier material. El siguiente punto que quería mostraros es el volumen y la capacidad de impresión. A pesar de ser una impresora compacta o del sector que podemos conocer como sector de impresoras de escritorio, se trata de una impresora con un gran volumen de fabricación, cercano quizás al de equipos ya de gama industrial. En este caso contamos con un volumen de fabricación de 17 litros, en un formato de 220 x 220 x 350 milímetros, suficiente para la mayoría de aplicaciones que podamos pensar para este tipo de tecnología. Además, como os comentaba, la combinación de un láser de alta potencia con un galvo de alta velocidad nos va a permitir unas velocidades de impresión de hasta 2,2 litros por hora, para empaquetamientos promedio del 20%. Si traducimos estas cifras de velocidad en un
valor de productividad más entendible, podemos hablar de una capacidad aproximada de producir hasta 5 kilogramos de piezas de poliamida por día. Otro punto importante, quizás tan importante como el sistema de láser dentro de una impresora SLS, es los sistemas de calefactores. Al final, el control de temperatura en impresión SLS es algo crítico y es lo que nos va a definir la calidad de las piezas y sus propiedades mecánicas. Por eso, en una impresora destinada principalmente a pieza funcional o pieza técnica, el disponer de un láser de calidad y un control de temperaturas preciso es algo fundamental. En este caso, contamos con un sistema de calefactores infrarrojos que se divide en 4 zonas independientes y con control de condensación en tiempo real. Esto es que durante la impresión esas 4 zonas están termostatizadas para controlar la temperatura de forma independiente. Por otro lado, contamos con una temperatura máxima en el lecho de polvo de 220 grados, que es suficiente para poder trabajar con prácticamente cualquier material de SLS, especialmente con cualquier poliamida, tanto poliamida 12 como poliamida 11. Y una temperatura máxima de pistón y cilindro de hasta 180 grados, también suficiente para la mayoría de materiales. Respecto a la velocidad, sí que comentamos que la velocidad de impresión es muy elevada gracias a la combinación de cargo de alta velocidad y láser de alta potencia, pero la velocidad de impresión o la productividad no solo viene definido por el tiempo de impresión, sino también por los ciclos de calentamiento y enfriamiento. En este caso, el sistema de calefactores de la impresora cuenta con un sistema avanzado que permite realizar el precalentamiento previo a la impresión en tan solo 20 minutos, lo cual es un tiempo muy reducido comparado con otras impresoras similares donde es complicado bajar de 1 hora o algo más de 1 hora de tiempo de calentamiento en formato compacto y además con volúmenes de fabricación más pequeños. Y además cuenta con un sistema de enfriamiento activo que nos va a permitir reducir los tiempos de enfriamiento, que también es una parte considerable del proceso de fabricación. Más adelante pues, daremos más detalles sobre este flujo de trabajo de enfriamiento y veremos realmente qué solución innovadora proporciona RISE. Otra característica también importante para trabajar con materiales técnicos es el sistema de control de atmósfera inteligente, que nos va a permitir trabajar tanto con atmósfera de aire como atmósfera de nitrógeno para trabajar en atmósfera inerte. Martín, ¿para qué sirve exactamente un sistema de control de atmósfera? ¿Qué ventajas tiene? Pues cuando hablemos de los materiales un poco más adelante veremos exactamente qué nos va a aportar el poder trabajar con una atmósfera inerte. Pero a grandes rasgos, básicamente lo que vamos a evitar al sustituir el oxígeno, el aire que tenemos en la cámara, por un gas inerte como es el nitrógeno, es la degradación por oxidación del material. Y esa degradación por oxidación nos va a proporcionar 2 ventajas fundamentales. Por un lado, vamos a optimizar y mejorar las propiedades mecánicas de la pieza, ya que al final estamos trabajando con un material, digamos, menos degradado, menos estropeado. Y por otro lado, cuando hablamos de tecnología SLS, el polvo que recuperamos y queremos utilizar, el polvo sobrante que queremos reutilizar en impresiones futuras, sufre una degradación térmica durante todo el proceso, tanto por degradación térmica como por oxidación. Si nosotros evitamos esa oxidación, también reducimos esa degradación del polvo y, por tanto, la cantidad de polvo que necesitamos de refresco va a ser menor y eso nos va a repercutir en que el coste de fabricación o recuperación del polvo también va a ser menor. Entendido, gracias. Pues en este caso, el sistema de control inteligente no solo permite seleccionar qué atmósfera queremos, si de gas inerte o de impresión al aire, sino que tiene una serie de elementos que nos van a permitir trabajar de forma optimizada con esas 2 atmósferas. Por un lado, un sistema activo de purga. Cuando trabajamos con atmósfera inerte es algo fundamental poder purgar todo el aire de la cámara y sustituirlo por nuestro gas inerte para reducir al mínimo la cantidad de oxígeno y evitar la oxidación. Y por otro lado, contamos también con un sistema de filtros EPA y filtros de carbón activo. Un sistema de filtrado en 2 etapas que nos va a permitir que el aire que salga de la impresora, tanto cuando trabajamos al aire como cuando trabajamos con atmósfera inerte, salga libre de partículas y de compuestos orgánicos volátiles, mejorando tanto la salud como la higiene del entorno de trabajo. Y finalmente, un punto fundamental también es la posibilidad de incorporar un generador de nitrógeno a la máquina. Cuando trabajamos con gas inerte o con nitrógeno, en SLS al final tenemos que estar durante todo el proceso de impresión pasando un flujo de aire o de nitrógeno por la cámara.
En este caso, si utilizamos un suministro de botellas o de depósito, el consumo es bastante elevado y por tanto los gastos o los costes que tenemos que repercutir en esa impresión también serán elevados. La ventaja de incorporar un generador de nitrógeno es que esos gastos los reducimos al mínimo y además podemos trabajar de una forma más cómoda y más eficiente. Otro punto también que quiero destacar de la RMS 220 en cuanto al flujo de trabajo es el sistema de alimentación de polvo. En este caso cuenta con un sistema adaptativo de alimentación. En primer lugar, podemos alimentar de forma consistente todos los materiales, independientemente de su fluidez. Esto es algo fundamental en una impresora como esta que nos va a permitir trabajar tanto con nylons como con materiales flexibles, TPU, etc. Un segundo punto clave es la capacidad de la tolva. Al final, uno de los factores limitantes cuando trabajamos en impresoras con un volumen considerable, un volumen mayor de impresión en tecnología SDS, es que la cantidad de polvo que necesitamos en la tolva para alimentar varía mucho en función no solo del volumen de fabricación de la impresora, sino también del factor de empaquetamiento que estemos empleando. Tener un volumen amplio, como es este caso de 30 litros, incluso ampliar a 38 mediante un accesorio incorporado, nos va a permitir tener una capacidad de polvo suficiente para poder hacer fabricaciones completas, incluso con porcentajes o con factores de compactación bastante elevados. Como comentamos, tanto la alimentación como la tolva han sido optimizados para mejorar el flujo de polvo, conseguir un flujo más homogéneo, libre de defectos o de atascos, y finalmente el sistema de distribución del polvo se realiza mediante un recouter de rodillo. Es decir, la distribución es tanto por un movimiento de traslación del recouter como por un movimiento de rotación del rodillo incorporado. Esto sirve para garantizar una distribución más homogénea y libre de defectos que luego se podrían reflejar, digamos, en la superficie de nuestra pieza. Como comentamos, se trata de una impresora del segmento de escritorio o compacto. Este tipo de impresoras, a diferencia de otras industriales, están enfocadas a todo tipo de público. Una impresora industrial generalmente necesita unas instalaciones adaptadas para su uso, con lo cual el lugar de trabajo en el que vamos a utilizar una impresora industrial está ya condicionado a los requisitos de ese equipo en concreto. En el caso de las impresoras de escritorio, la idea es que puedan instalarse en cualquier tipo de ubicación, ya sea un centro de trabajo, una nave industrial o una pequeña oficina, y que pueda trabajarse de forma segura y de forma cómoda. Además, el perfil de usuario también es diferente, porque en este caso tenemos que garantizar que la impresora puede ser utilizada tanto por personal técnico que tenga conocimiento sobre la tecnología, como con personas o usuarios que se inician por primera vez en este tipo de tecnología. Para ello, RISE ha tratado de hacer una interfaz y un flujo de trabajo adaptado a todo tipo de usuarios. Prácticamente sin ningún conocimiento, desde el momento cero, se puede hacer uso de la máquina de una forma bastante eficiente. Para ello he incorporado una pantalla táctil que sirve de interfaz de comunicación con la impresora de gran tamaño, en este caso 10,5 pulgadas y además alta resolución, 2,5K. Otro punto clave es la interfaz. Al final, para poder trabajar de forma eficiente y además sin grandes conocimientos, es muy importante que la interfaz esté adaptado a todo tipo de usuarios y sea claro e intuitivo. Eso es algo que caracteriza a todos los equipos de RISE 3D. Y los que hayáis trabajado previamente con otras impresoras de este fabricante, sabréis que se caracteriza por unos interfaz muy organizados, muy limpios y en los que es muy fácil encontrar las funciones y trabajar con ellos. En este caso nos encontraremos con una interfaz muy similar al que podemos ver en cualquier otra máquina de este fabricante. Cuenta además con un sistema de avisos y de asistentes de mantenimiento. Esto quiere decir que cuando sea necesario o cuando se requiera la atención del usuario, ya sea por un problema detectado o por una rutina de mantenimiento que es necesario realizar, la impresora pues, lanzará un aviso para hacer saber que hay que hacer esa acción. Y además, en el caso de rutinas de mantenimiento, asistirá sobre cómo hay que realizar esa tarea en concreto. Además de eso, algo muy importante a la hora de interactuar con una impresora son las medidas de seguridad. Y en este caso se han incorporado las típicas de cualquier impresora, digamos, de gama profesional y además algunas de equipos de gama industrial. Encontramos, por ejemplo, un botón de parada de emergencia. Encontramos también algo que es fundamental en cualquier equipo que trabaje con un sistema láser, que son los interlocks de emergencia o de seguridad.
Estos interlocks es un sistema mecánico que corta la energía del láser en el momento que nosotros abrimos algún compartimento o alguna tapa que nos vaya a permitir o dar acceso a ese láser. Y finalmente encontramos una torreta con luz y alarma que nos va a permitir detectar cualquier problema con la impresora, no solo si estamos al lado del propio equipo, sino también, aunque estemos alejados, llamar a nuestra atención para saber qué requiere de nuestra intervención. Cuando hablamos de impresión 3D SLS, no nos podemos limitar únicamente a hablar de impresoras. Es decir, la tecnología SLS requiere de un flujo de trabajo muy concreto y de una serie de equipos accesorios. Es por eso que, en el caso de RAIS 3D, no hablamos de impresoras, sino de solución. Hemos presentado ya una parte de la solución, quizás la fundamental, que es la impresora 3D con tecnología SLS, pero vamos a hablar ahora del resto de elementos de la solución completa. La solución completa de RAISE está pensada para un flujo de trabajo cubierto de principio a fin. Esto es desde que tenemos nuestro diseño hasta que sacamos nuestra pieza ya postprocesada. Y esto incluye varias etapas, tanto la etapa de laminado y organización o nesting de la fabricación, como el propio proceso de impresión, el proceso de desempaquetado, limpieza y postprocesado, y recuperación de polvo, y también, digamos, algo fundamental en la tecnología, como es los materiales que vamos a necesitar para realizar la fabricación. Vamos a hablar ahora un poco de cada uno de los elementos. En primer lugar, la unidad de fabricación. La unidad de fabricación es un elemento que forma parte integral, digamos, de la propia impresora. Es decir, es un elemento modular que va a contener el pistón y el cilindro de impresión. Es decir, el volumen donde nosotros vamos a fabricar nuestras piezas. El hecho de que sea un elemento modular que se puede retirar es básicamente para favorecer el flujo de trabajo y hacerlo más cómodo y más rápido. ¿Por qué? Pues porque, como os comentaba al principio, en los tiempos de impresión o la productividad a la hora de hablar de impresión 3D SLS no se limitan únicamente al tiempo de impresión, sino que una parte muy importante de todo ese tiempo lo consume lo que es el precalentamiento de la máquina y el tiempo de enfriamiento del bloque de polvo. Generalmente, principalmente lo que es la etapa de enfriamiento. Si nosotros integramos lo que es el pistón y el cilindro en la propia máquina y no hay forma de, digamos, eliminarlo, de retirarlo, una vez que finaliza la impresión, la máquina queda inmovilizada o inutilizada hasta que se ha hecho todo el ciclo completo de enfriamiento, que generalmente dura unas cuantas horas. Cuando nosotros podemos retirar ese cilindro, y esos cilindros, como es el caso de la RAIS, están aislados, nos va a permitir que podamos hacer un enfriamiento previo activo dentro de la máquina, muy breve, en este caso de unos 20-30 minutos. Una vez finalizado ese primera etapa de enfriamiento, podemos retirar la unidad de fabricación y dejar que enfríe de forma externa y cargar una unidad de fabricación vacía para poder lanzar durante ese tiempo la nueva impresión. Esto nos va a permitir ganar pues, del orden de 15-20 horas que tardaría en enfriar el bloque de polvo dentro de la máquina. Una consulta que puede ser importante. ¿Es necesario contar con más de una unidad de producción o no sería imprescindible? A ver, necesario no es recomendable. Al final, si lo que buscamos es productividad, es lo que estaba explicando más o menos. Es decir, si nosotros tenemos una única unidad de fabricación, una vez que haya acabado lo que es el proceso de impresión y la primera etapa de enfriamiento, nosotros no podremos hacer uso de esa unidad de fabricación hasta que no enfríe completamente y retiremos el bloque de polvo. Entonces, sería lo mismo que si la tenemos interna a la máquina, es decir, la máquina no va a estar operativa. Si nosotros contamos con una unidad extra de fabricación, pues mientras esa unidad hace el enfriamiento final, con la unidad extra que tenemos podemos iniciar ya la nueva fabricación, con lo cual aumentamos considerablemente lo que es la productividad y reducimos los tiempos de trabajo en el orden de lo que comentaba, en torno a unas 15-20 horas. Perfecto. Y bueno, pues básicamente lo que estamos comentando, es decir, esta unidad de fabricación nos va a permitir un cambio rápido de producción y realizar la mayor parte del enfriamiento de forma externa a la máquina. Otro elemento fundamental del flujo de trabajo, cuando trabajamos en tecnología SLS, son las unidades o los equipos de desempaquetado y postprocesado. Al final,
Cuando imprimimos en SLS no es una tecnología tan inmediata como puede ser la tecnología de filamento, en la que una vez que finaliza la impresión, nosotros tenemos la pieza final. Cuando nosotros finalizamos una impresión de tecnología SLS, lo que tenemos es un bloque de polvo. Y dentro de ese bloque de polvo tenemos enterradas nuestras piezas. Esto quiere decir que requerimos siempre de unas etapas adicionales, que es romper ese bloque de polvo, lo que se llama como desempaquetado, y recuperar nuestras piezas. Ese polvo que recuperamos necesitamos refrescarlo para poder utilizarlo en próximas impresiones. El refresco consiste básicamente en realizar una mezcla a unas proporciones determinadas por el fabricante de polvo usado y polvo nuevo. Y por otro lado, las piezas que recuperamos tenemos que realizarles una limpieza, porque siempre queda una fina capa de polvo adherida en la superficie de la pieza. Para ello contamos con un equipo todo en uno, que sería la estación de limpieza C220P. Esta estación de limpieza tiene la ventaja de que nos va a permitir, por un lado, hacer el desempaquetado y limpieza de las piezas, pero también un punto muy importante, que nos va a permitir hacer la recuperación y el refresco de polvo de forma automatizada. Esta unidad, además, está pensada para trabajar en cualquier tipo de instalación. O sea, no requiere de unas instalaciones especiales, sino que incluso en una oficina puede ser instalado, ya que trabaja de forma cerrada, con presión negativa y aislando al usuario en todo momento del polvo. Además, como comentamos, el paso desde la impresora hasta la estación de desempaquetado se hace directamente con la unidad de fabricación, que se introduce y es compatible con ambos elementos. Y por tanto, en ningún momento estamos expuestos directamente a la manipulación del polvo. Una vez que tenemos la unidad de fabricación en la estación de limpieza, pues esta estación de limpieza cuenta con una serie de características que además la hacen similares a lo que es la impresora RMS200, accesible a todo tipo de usuarios y además segura en cualquier entorno de trabajo. Encontramos, como vemos, un sistema de purificación de aire de 2 etapas, en este caso EPE y carbón activado, igual que la impresora. Las 2 etapas lo que nos van a permitir es no solo filtrar las partículas de polvo, sino también los compuestos orgánicos volátiles, que aunque es algo de lo que no se habla habitualmente, sí que es unos compuestos que pueden ser nocivos y que se generan durante el proceso de fusión del plástico, en este caso del nylon. Contamos además, como comentaba, con un diseño compacto, que además nos permite una fácil movilidad por el sistema de ruedas, y una interfaz similar al de otros productos de Raise a través de una pantalla, en este caso de 7 pulgadas, también de gran tamaño. Al ser un equipo que nos permite también el refresco de material, es importante su capacidad a la hora de trabajar con el polvo. Y en este caso contamos con 2 depósitos. Un depósito de 20 litros para el polvo nuevo y un depósito de 20 litros para el polvo usado, lo cual nos va a permitir procesar una cantidad importante o refrescar una cantidad importante de polvo recuperado. Y además se trata de un sistema completamente automatizado, es decir, incluye ya los perfiles de trabajo de los materiales y nos va, digamos, ya a automatizar el proceso de refresco y desempaquetado. Aquí vamos a ver un pequeño vídeo, simplemente esa etapa en la que extraemos la unidad de fabricación después del primer enfriamiento, de la primera etapa de enfriamiento, y lo llevamos a la estación de desempaquetado ya para trabajar, y como veréis es un proceso muy rápido, muy sencillo y además que nos evita la exposición en todo momento al polvo. Una vez en la unidad, pues ya procedemos a hacer el desempaquetado, recuperación de piezas y todo de forma automatizada. Ahora que ya hemos visto un poco el conjunto de equipos o de servicios que comprenden la solución de impresión 3D de RMS 220, vamos a hacer un breve recorrido por lo que sería el flujo de trabajo. El primer paso es organizar la fabricación. Algo muy importante en impresión SLS es que el coste de fabricación muchas veces viene determinado por el polvo que recuperamos. Es decir, la principal fuente de coste en impresión 3D SLS no es el material que gastamos en la pieza, sino que es el material que recuperamos, porque realmente es el que tenemos que refrescar y el que nos supone un coste, digamos, de procesado. Esto quiere decir que es una tecnología que requiere quizás más organización o más planificación de la que pueden requerir otras tecnologías como la resina o la impresión con filamento. Por eso es muy importante
digamos, tener un software potente que nos permita un anidamiento, una organización de la fabricación lo más precisa y lo más, digamos, compacta, organizada posible. En este caso, RISE utiliza IdeaMaker. Los que hayáis utilizado impresoras de este fabricante, aunque sean de otras tecnologías, conoceréis este software, porque es el mismo software que se utiliza tanto para impresión FDM como para resina. Se trata de uno de los laminadores más completos y con más funciones que hay actualmente en el sector de impresión 3D, independientemente de que sea resina o filamento. Y encontramos funciones muy avanzadas que no podemos encontrar en otros software. Esas funciones al final estarán disponibles también para lo que es la tecnología SMS. A mayores encontraremos también otro tipo de funciones como análisis y agrupación de mallas, anidamiento automático, las funciones de texturas que están incorporadas para otras tecnologías, además generación de informes o reportes sobre la fabricación. Y un punto importante de cara a optimizar tiempos y a tener un flujo de trabajo lo más, digamos, reducido posible, o lo más rápido posible, es que una vez que comenzamos la fase de organización de la fabricación o de laminado, ese tiempo que nosotros dedicamos a preparar los archivos, la impresora puede automáticamente empezar el proceso de impresión mediante el precalentamiento. De forma que esos 20 minutos de precalentamiento necesarios antes de la impresión ya pueden empezar a contar en el momento que nosotros empezamos a preparar los archivos. Esto quiere decir que en el momento que nosotros lancemos la impresión, la impresora ya estará lista y la impresión o el proceso, digamos, de barrido láser será prácticamente inmediato. Una vez que tenemos los archivos y los enviamos a la impresora, el segundo paso pues, es directamente el proceso de impresión. Es un proceso autónomo que realiza la impresora y en este caso es muy rápido, por lo que comentamos antes de la combinación de láser de alta potencia y galvos de barrido de alta velocidad. Y además, tanto la impresora como el software IdeaMaker nos van a permitir monitorizar en tiempo real todo el proceso de impresión y ver si hay cualquier problema o ver el éxito o el proceso de ese trabajo. El tercer paso, una vez finalizada la impresión, es el enfriamiento. En este caso tenemos, como comentamos, un enfriamiento interno breve y una vez que terminamos ese enfriamiento interno, en torno a unos 30 minutos, lo que hacemos es retirar la unidad de fabricación para que enfríe externamente y podemos introducir una nueva unidad de fabricación para lanzar automáticamente la siguiente impresión. El proceso sería igual, es decir, una vez que cargamos la nueva unidad, podemos empezar a preparar el nuevo archivo de trabajo o el nuevo proyecto y al mismo tiempo la impresora comenzará el precalentamiento para estar disponible una vez que lancemos el nuevo archivo de impresión. Y en paralelo tenemos la fabricación anterior que está o continúa enfriándose de forma externa dentro de la otra unidad de fabricación que hemos retirado. ¿Para qué sirve entonces que el enfriamiento interno sea activo? El enfriamiento interno activo lo que nos va a permitir, o sea, generalmente este tipo de máquinas lo que tienen es un enfriamiento pasivo. Es decir, el calentamiento es activo, tenemos un sistema de calefactores que nos van a subir o aumentar la temperatura del polvo. Vamos a llegar a esa temperatura de trabajo, pues que en un aire pueden ser 180, 190 grados aproximadamente. Y una vez que finaliza la impresión, directamente el sistema de calefacción o de calefactores corta y la impresión va reduciendo velocidad o va reduciendo temperatura. Este proceso es muy lento porque al final tenemos equipos que están muy bien aislados del exterior para mantener las temperaturas y tener un control preciso, con lo cual ese enfriamiento pasivo es muy lento y muy suave. Esto provoca que realmente los tiempos de enfriamiento muchas veces superen al propio tiempo de impresión. Tener un enfriamiento activo lo que nos va a permitir es que ese primer rango de temperatura, ese primer enfriamiento previo, desde la temperatura que tenemos casi de fusión hasta la temperatura de transición vítrea del material, que es la zona crítica, la vamos a enfriar mediante un sistema de refrigeración muy rápido, en esos 30 minutos. Y una vez que lleguemos a esa temperatura por encima de la temperatura de transición vítrea, lo que haremos es retirar la unidad y enfriar mucho más lentamente, en este caso con un enfriamiento pasivo dentro de la unidad aislada, de manera que ese enfriamiento realmente es muy lento, pero tiene que ser muy lento para evitar deformaciones o defectos en la pieza. Entonces es un poco digamos el proceso de enfriamiento que sigue. Un primer enfriamiento muy rápido dentro de la máquina y uno muy lento y muy suave fuera de la máquina que nos va a permitir tener unas piezas pues, libres de tensiones y libres de deformaciones. Perfecto. Continuamos entonces.
Vale, pues una vez que ha finalizado ese proceso de enfriamiento externo, en esta unidad de la primera fabricación, lo que tenemos que hacer es llevar esta unidad de fabricación directamente a nuestra estación de desempaquetado y postprocesado, y ahí empezaremos ya el proceso de recuperación de polvo y de postprocesado de las piezas. Básicamente ese proceso consiste en romper ese bloque de polvo o deshacerlo, recuperar las piezas que tenemos en el interior. Por un lado, ese polvo del bloque que rompemos cae a través de unas rejillas y se recupera un depósito, el depósito que comentábamos antes de polvo usado, y automáticamente pues, la impresora, con el perfil que tenga de ese material, añadirá el polvo nuevo necesario para la reutilización de ese polvo que hemos recuperado y lo mezclará. Paralelamente a ese refresco, nosotros lo que haremos es esas piezas, pues mediante unas herramientas, mediante unos sistemas de aspiración, eliminar todo el polvo sobrante que queda en la superficie. Vamos a hablar ahora de los materiales. Es decir, una solución de fabricación o de impresión 3D SLS no es nada si no tenemos unos materiales de calidad para producir nuestras piezas. Y en este caso contamos, en el momento del lanzamiento de la impresora, con una gama bastante completa de materiales, que se irá ampliando en el futuro tanto con materiales del propio fabricante como con materiales del sistema de materiales abiertos que veremos a continuación. Entre los materiales de salida que encontramos vamos a tener 5 materiales fundamentales. En primer lugar, una poliamida 12, es el material más versátil, más utilizado y, digamos, el material básico de fabricación SLS. Es un material con muy buenas propiedades generales. Tenemos también una poliamida 12 reforzada con microesferas de vidrio, que básicamente nos va a aportar, respecto a las propiedades de la propia poliamida 12, una mayor rigidez y una mayor resistencia térmica. Otro material muy habitual en impresión 3D SLS es la poliamida 11. La poliamida 11, a diferencia de la poliamida 12, tiene una mayor tenacidad y además nos va a permitir producir modelos con geometrías más intrincadas y paredes más finas. Otra diferencia fundamental entre la poliamida 11 y la poliamida 12 es que la poliamida 11 proviene de fuentes renovables, mientras que la poliamida 12 es un polímero, un plástico que deriva de hidrocarburos. La poliamida 11 se extrae generalmente de fuentes vegetales, en muchos casos del aceite de ricino. Y luego tenemos dos materiales flexibles. En este caso son dos poliuretanos termoplásticos con una dureza de Shore 90A, y la diferencia es que tenemos una variedad con acabado gris, que es la variedad estándar, y tenemos otra con acabado blanco mate, que proporciona pues, un acabado más estético y además nos permite conseguir tinciones de distintos colores mediante tintes sintéticos. La impresora cuenta además con un cartucho de material optimizado. Esto quiere decir, los puntos críticos de contacto con el polvo son la carga del material, la extracción del bloque de polvo y el postprocesado de la pieza. Como vimos, lo que es el trasvase del bloque de polvo lo tenemos solucionado mediante las unidades de fabricación modulares y removibles. Y el contacto durante el desempaquetado también está solucionado en el uso de la estación de desempaquetado y de postprocesado. ¿Qué implica, Martín, que la carga directa sea sin contacto con polvo? Pues implica que el poder trabajar sin contacto con polvo desde la carga nos va a garantizar una mayor seguridad e higiene laboral. Por un lado, el polvo, estamos hablando de un polvo con un tamaño de partícula muy, muy pequeño. Es decir, al final no es como si trabajásemos con una arena, es un polvo muy volátil. Y ese polvo, aunque de por sí no es tóxico, sí que trabajar con partículas de suspensión pues supone un riesgo de salud. Habitualmente, si trabajamos con contacto, es necesario que trabajemos con una serie de sistemas de protecciones bastante estrictos, como pueden ser pues, mascarillas de filtro de partículas, gafas cerradas, guantes, sistemas, ropa de trabajo completamente cerrada. El trabajar sin contacto lo que nos va a hacer es que podamos relajar con seguridad ese uso de dispositivos de protección individual, con lo cual vamos a tener un flujo de trabajo mucho más cómodo para operarlo y además más limpio, porque
como comentamos, este tipo de equipos están enfocados no solo para las instalaciones industriales, sino también para pequeñas empresas o oficinas. Entonces, al final, tener un equipo con el que manipulas polvo muy volátil, ese polvo al final pues, se reparte por la estancia. Si tienes otros equipos en la misma instalación, pues puede suponer un problema para esos equipos y el polvo se filtra dentro. Entonces es algo muy importante. Pues comentábamos antes que los equipos industriales, que en ocasiones requieren un mayor contacto con polvo, pues necesitan de unas instalaciones particulares y adaptadas a esta tecnología. Y en este caso, pues al trabajar sin contacto con polvo durante todo el flujo de trabajo, nos garantiza que esta impresora se puede utilizar de forma segura y limpia pues en prácticamente cualquier tipo de instalación. Fenomenal. Continuamos entonces con el sistema de cartucho de material optimizado. El cartucho de material optimizado es el recipiente donde nosotros tenemos el polvo que vamos a utilizar. Ese cartucho nos va a permitir hacer una carga directamente sin contacto, es decir, vamos a acoplar ese cartucho a la impresora, retirar una trampilla y el polvo directamente pasa del cartucho al depósito de la impresora sin tener contacto, digamos, externo. Esto redunda en un manejo sencillo y seguro, como comentamos, por el sistema de trabajo sin contacto con polvo, y además estos cartuchos cuentan con un sistema RFID para comunicarse con la impresora y con la estación de trabajo y reconocer exactamente qué material estamos utilizando. Esto es muy importante, ya que nos va a garantizar no solo un flujo de trabajo más cómodo al no tener que introducir el tipo de material o las propiedades de forma manual, sino que además va a minimizar el riesgo de error humano, que exista una confusión a la hora de seleccionar el perfil adecuado para ese material o que los parámetros de postprocesado o de recuperación del polvo no sean los adecuados. Aquí vamos a explicar un poco más lo que comentábamos al principio de las ventajas de trabajar con modo de atmósfera inerte o atmósfera de oxígeno. Entonces, principalmente las ventajas de trabajar con una atmósfera de nitrógeno es que evitamos la oxidación y la degradación del polvo. Esto, por un lado, aumenta la velocidad de impresión. También reduce el refresco necesario. Como vemos en esta tabla, si trabajamos un material, pues, por ejemplo, una PA12, material más habitual, en atmósfera de aire necesitaríamos refrescar en una proporción 70-30, es decir, de la mezcla final el 70% sería polvo usado, el 30% sería polvo nuevo, y si trabajamos con atmósfera de nitrógeno, reduciríamos ese refresco en un 80-20, es decir, reduciríamos la cantidad de polvo necesario en un 10%. Eso, como comentamos, redunda también en un ahorro de costes. Otros materiales, pues como vemos, la PA11, bajamos de un 50% de polvo nuevo, es decir, necesitaríamos en atmósfera de aire mitad de polvo nuevo, mitad de polvo recuperado. Con atmósfera de nitrógeno reduciríamos a un 70-30. Y incluso con los TPUs pasaríamos de necesitar refresco a directamente poder reutilizar el polvo tal cual sale de la impresora. Y no solo aumentamos la velocidad y reducimos la cantidad de refresco por la degradación del material, sino que además esta oxidación o degradación del material durante el proceso de impresión también lo que va a hacer es que las propiedades físicas de la pieza sean mayores, porque tenemos, digamos, un material de más calidad. Y además también evita la variabilidad entre fabricaciones, que es algo crítico. Es decir, como no podemos controlar la degradación y la oxidación del polvo cuando trabajamos en una atmósfera de aire, pues se puede dar el caso de que entre distintos lotes de fabricaciones las propiedades mecánicas de la pieza final tengan una variabilidad considerable. Si nosotros trabajamos siempre con una atmósfera controlada y libre de oxígeno, quitamos ese factor de oxidación que nos puede producir cierta variabilidad y vamos a conseguir una mayor reproducibilidad y homogeneidad entre lotes de fabricación. Esto es algo fundamental para muchas aplicaciones, sobre todo de corte técnico. Respecto a la gestión de materiales y a los perfiles de impresión, aquí encontramos en los sistemas compactos varias opciones. Hay fabricantes que siguen una estrategia de materiales o de sistemas cerrados, con posibilidad de abrir, o sistemas directamente cerrados. Un sistema cerrado es aquel que única y exclusivamente te permite utilizar los materiales que te provee el propio fabricante. Y en este caso, las opciones que tienes de configuración se limitan únicamente a la selección de material. No te permite, digamos, controlar los parámetros internos de la impresora para trabajar con materiales de otros fabricantes o incluso con materiales experimentales en el caso pues, de centros de investigación, universidades, centros educativos, etc.
RISE 3D ofrece las dos posibilidades. Por un lado tenemos el sistema cerrado, con los propios materiales de RISE que vimos anteriormente. Es un sistema optimizado, produce piezas de alta calidad, los precios del polvo son muy competitivos, tenemos un empaquetado compatible con el sistema, lo que comentábamos, los cartuchos optimizados con código RFID, y tenemos los perfiles completamente optimizados y pulidos de sus materiales cargados en la impresora. Alternativamente, tenemos un sistema abierto. Y este sistema abierto, además, funciona de dos formas. Por un lado, tenemos el sistema tradicional de licencia abierta, es decir, pagamos una cantidad por abrir la licencia del software y vamos a poder modificar todos los parámetros y utilizar cualquier material que queramos, siempre y cuando lo parametricemos correctamente. O tenemos el sistema, digamos, híbrido, que es algo innovador en este tipo de tecnología, que es el sistema de créditos y del sistema de material abierto. En este caso, el Open Material Program es una colaboración entre RISE y distintos fabricantes de materiales, en los cuales RISE se encarga de todo el proceso de optimización y validación de esos materiales. Esto quiere decir que otros materiales de otros fabricantes que no compramos directamente a RISE, sí que es posible que RISE nos proporcione esos perfiles. Y esto se hace a través del sistema de créditos. El sistema de créditos es una serie de tarjetas RFID que nos permiten acceder al perfil de un material concreto y poder imprimir una cantidad determinada de ese material. Es decir, en este caso, cada tarjeta nos permitiría imprimir, o nos daría derecho a imprimir 10 kilos del material seleccionado. El sistema sería algo similar así. Nosotros tenemos que, digamos, adquirir por un lado el material al fabricante que sea, que esté marcado dentro del sistema de materiales abiertos de RISE, y por otro lado adquiriríamos en RISE esa tarjeta de créditos que nos da derecho al perfil y a los 10 kilos de polvo. Esa información se cargaría en la impresora y automáticamente podríamos empezar a trabajar con ese material y imprimir esa cantidad de polvo. Es un método sencillo de usar, ya que todo está completamente optimizado y, como comentamos, igual que en los cartuchos tenemos nuestro código RFID, pues en este caso tenemos nuestras tarjetas de material. Es un método eficiente, ya que el polvo los créditos que no utilicemos en una fabricación podemos recuperarlos para la tarjeta y seguir imprimiendo con otro material. Y es un método económico, ya que no es necesario pagar la licencia completa del software para probar un material concreto. Simplemente podemos, digamos, comprar el derecho a los parámetros abiertos para un material determinado para una cantidad concreta, para realizar alguna prueba o alguna validación de un material que nos pueda interesar o para un trabajo muy concreto que igual no necesitamos hacer en el futuro más. Otro punto clave que hay que destacar es que cuando tenemos capacidad de trabajar con diversos materiales, es muy importante también la facilidad que podamos hacer de ese cambio de material. Al final, cuando hablamos de impresión 3D SLS, hablamos de sistemas cerrados en los que hay mucha posibilidad de contaminación de polvo y que la limpieza en algunos casos puede ser muy compleja o tediosa. De hecho, algunos fabricantes, incluso a pesar de permitir varios materiales en sus impresoras, recomiendan adquirir una impresora para trabajar en exclusiva con cada uno de los materiales, en lugar de utilizar varios materiales en una misma impresora, debido al riesgo de contaminación cruzada de polvos o a la complejidad o a lo laborioso que puede suponer hacer esa tarea. Martín, ¿por qué es importante que la máquina esté pensada y diseñada para los cambios de material? Pues es importante principalmente porque una contaminación de material o de determinados materiales puede ser crítica e incluso causar una avería en la propia máquina. Cuando nosotros hacemos un cambio de un material de alta temperatura a una de baja temperatura, generalmente no hay problema, porque por ejemplo, si nosotros tenemos un nylon que funde a alta temperatura y queremos imprimir un poliuretano que funde a una temperatura mucho más baja, cuando nosotros imprimimos el poliuretano, aunque tengamos restos de nylon en la impresora o en las cámaras o en los aislamientos, no va a suponer un problema, porque como estamos trabajando con temperaturas más bajas, ese polvo no va a fundir. Y lo peor que nos puede pasar es que tengamos una contaminación de ese polvo en nuestras piezas. Sin embargo, cuando hacemos un cambio a la inversa,
hemos trabajado con un material de baja temperatura como el TPU y pasamos a un material de alta temperatura, si no limpiamos completamente todo ese polvo que nos queda de baja temperatura, cuando nosotros trabajemos con el de alta temperatura, ese polvo seguramente fundirá con las temperaturas de cámara del nylon y el polvo que tengamos pues, en zonas del recoater, que tengamos en los aislamientos, quedará, digamos, consolidado y nos podrá provocar pues, una pérdida de rendimiento, una pérdida de aislamiento e incluso una avería o un daño en la propia máquina. Por eso es importante que las máquinas o las impresoras 3D SLS que permitan varios materiales estén desarrolladas ya con eso en mente. Que tenga un sistema modular que nos permita acceder fácilmente a todas las zonas en contacto con el polvo y que no tenga zonas donde el polvo se pueda filtrar o se pueda acumular. Además, el hecho de trabajar con unidades de fabricación independientes también nos va a evitar mucha complejidad porque directamente todo lo que es el conjunto del cilindro y el pistón directamente ya no nos vamos a preocupar de limpiarlo porque podemos directamente utilizar uno independiente para cada material. En este caso, la impresora de raíz 3D se ha diseñado desde el principio pensando en los cambios de material y se ha hecho pues, un sistema modular fácilmente accesible, de liberación rápida de los componentes y que un proceso completo de cambio de material en las mejores condiciones lleva tan solo pues, 45 minutos. Vamos a hablar ahora un poco de los precios de estos equipos, porque al final estamos hablando de un equipo o una solución de impresión 3D SLS, digamos, con unas funciones o unas prestaciones superiores a lo que encontramos ahora en su segmento y que quizás pues, nos lleve a la idea de que el precio también pues, se acerca más a sistemas industriales que a sistemas de escritorio. Sin embargo, en este caso vemos que tenemos unos precios muy competitivos. Hablamos de un precio de la impresora de tan solo 26.999 euros, la estación de trabajo 7.999 y en total pues 34.998, con una unidad de fabricación extra o cada unidad de fabricación pues en torno a 4.000 euros. Respecto a los precios de material, pues vemos también que tenemos precios muy competitivos para lo que son los precios habituales en equipos o soluciones de este segmento de escritorio. Estamos hablando de un coste por kilo de en torno a unos 60 euros. Y en este caso lo que comentábamos, es decir, la tarjeta de material abierto que nos va a permitir trabajar con 10 kilos de material, pues al final tiene un coste de tan solo 12 euros por kilo. Es decir, cada tarjeta tendrá un coste de 120 euros, lo que es un precio pues, prácticamente insignificante comparado con los costes que tiene habitualmente este tipo de máquinas para utilizar los parámetros abiertos completos. Y hasta aquí la presentación. Si tenéis alguna pregunta. Sí, antes de pasar al cierre, abrimos también el chat para que podáis plantearnos vuestras preguntas y vamos resolviéndolas en directo. Nos preguntan, comparado con otras impresoras similares como Fusion o Deformers, ¿qué ventajas tiene la RMS 220? A ver, las ventajas al final son las que hemos comentado a lo largo de la presentación. Es decir, tenemos un sistema de láser bastante potente, o sea, más de lo que es habitual. De hecho, no sé si mis compañeros puedan poner una comparativa que teníamos, que elaboramos a nivel interno sobre distintas impresoras del segmento para ver un poco más claro lo que son las diferencias, pero bueno, contamos principalmente con una impresora, por un lado, con una potencia de láser y una velocidad de barrido mucho más alta que otras impresoras del segmento. Si mira, aquí nos ponen la comparativa, pues lo que comentábamos, por ejemplo, la RMS tenemos una velocidad de barrido de 30.000 milímetros por segundo, mientras pues, Fuse One trabaja del orden de 12.000 milímetros por segundo y el modelo LYSA-X de Synterin 7.000. En cuanto a la potencia, vemos que otros modelos similares nos movemos en 30 vatios y aquí, como comentaba, pues 75 vatios. Otra diferencia importante pues, es el volumen de trabajo, es decir, al final estamos en un volumen muy superior a lo que tenemos en otro tipo de equipos. En este caso sería un volumen de más del doble que el que tenemos en Fuse One. Luego también las temperaturas del lecho de polvo, que comentamos antes, en este caso 220 grados, cuando otras máquinas pues, se mueven 200, 210, lo cual nos va a permitir una mayor, compatibilidad con nylons más técnicos.
Y bueno, respecto a lo que es de comparativa también, teníamos hecho algún ejemplo, alguna simulación. En este caso, pues debido a que estas máquinas son un sector en el que están teniendo bastante buena acogida, es el sector de la podología, pues hicimos una comparativa de una impresión de un conjunto de dos plantillas y en este caso en ForLabs la simulación nos daba una cantidad total de 12 unidades, es decir, 6 pares de plantillas, y nos salía pues, un coste unitario de 13,73 euros. Los mismos modelos en RISE pues, nos permitieron empaquetar hasta 20 unidades, es decir, 10 pares, y conseguimos reducir el coste hasta 7,74 euros, es decir, prácticamente la mitad de precio de lo que suponía en ForLabs. Nos pregunta también por aquí acerca de la calidad de pieza. Si con la RMS 220 se puede conseguir una calidad de pieza equivalente a una impresora SLS industrial. Sí. A ver, lo que es la calidad de pieza, al final estamos trabajando con materiales similares y estamos trabajando con la misma tecnología. Es decir, tenemos un sistema de calefactores, un láser, con lo cual lo que es la calidad, los acabados y las propiedades de la pieza son muy similares y no idénticos a los que podemos obtener en un sistema pues, industrial. ¿Cuál es la principal diferencia que nos encontramos? Es más una diferencia estética. O sea, aquí trabajamos con láseres, como comentamos antes, en el infrarrojo cercano. Y por eso tenemos que tener materiales que absorban más la luz. Por eso trabajamos generalmente con materiales de color gris oscuro o negro, que es lo que vamos a encontrar en todo este tipo de equipos. Los equipos industriales al final utilizan soluciones o láseres infrarrojos con una longitud de onda mucho más larga y que generalmente pues, permiten trabajar con materiales blancos. Entonces ahí la principal diferencia que vamos a encontrar con un sistema industrial es que los sistemas industriales nos van a permitir generalmente obtener piezas de color blanco y aquí siempre van a ser piezas en color oscuro, salvo excepciones como vimos antes del CPU de color blanco. Pero sería básicamente la diferencia. En cuanto a acabados y propiedades mecánicas, son muy similares, sino yo te diría que equivalentes. Muy bien. Pregunta también, creo que es interesante, si es obligatorio contratar un servicio de instalación o de mantenimiento, ¿no es imprescindible? Imprescindible no es. Como dijimos, es una impresora enfocada al sector, digamos, de profesional, tanto industrial como profesional, pero no es un equipo industrial. Igual que no requiere unas instalaciones, digamos, específicas para su instalación, tampoco tiene un manejo muy complejo o requiere un mantenimiento muy complejo. De hecho, está enfocada a que sea plug and play y además, como comentamos, la propia impresora va avisando de las tareas de mantenimiento que hay que realizar o de las acciones correctivas y va guiando al usuario sobre cómo hacerlo, con lo cual es una impresora que directamente la mayoría de usuarios podrían instalarla y realizar la conservación y mantenimiento sin mayor complicación. Muy bien, perfecto. No obstante, quien quiera contratar un servicio de instalación o de mantenimiento, no habría ningún problema o formación. Perfecto, pues para no extendernos demasiado con el webinar de hoy, lo vamos a dejar aquí. Las preguntas que hayan quedado sin responder podéis planteárnoslas por correo electrónico, nos escribís a info@filamentoprint.com para que podamos daros una respuesta más detallada a todos. Y si después de lo que hemos visto hoy aquí queréis dar el siguiente paso y contar con este equipo en vuestra empresa o en vuestra institución, no dudéis en contactar con nosotros y estaremos encantados de daros más detalle. Pues muchas gracias, María. Gracias, Martín. Y gracias a todos por acompañarnos hoy.